Ok, el tema que me corresponde, en este caso, compartir con ustedes en esta mañana es la Iglesia Evangélica en México, su situación. Es un tema complejo y es muy atrevido tratar de, ahorita lo que me queda de tiempo, ¿no? Más la próxima semana, poder explicar todo. Pero necesito hacer este viaje para que podamos conocer y a eso me voy a ir directo para poder avanzar. Así que iniciemos este viaje. Miren, esta imagen que ustedes ven en su pantalla es el árbol que bueno, lo conocemos como el árbol genealógico de las iglesias. Y no se preocupen porque aunque lo vean pequeño, no necesitan tomar notas ahorita de esto. Voy a compartir este material. Simplemente ahorita va a ser por cuestiones de que prefiero que ustedes me pongan atención. Miren, esta es la parte baja del árbol y aquí sí ustedes pueden ver que del tronco, la parte inferior hacia arriba, ustedes van a poder observar esas ramas y esas hojas rojas que hablan acerca de cómo hubo un momento en la historia cuando el imperio romano se divide en el imperio romano de Oriente y el imperio de Oriente y el imperio de Occidente, como en un momento dado todas las hojas rojas hablan de la iglesia establecida en el Oriente, la cual tomó el nombre de ortodoxa y que hasta el día de hoy se mueve así. Cada hoja habla de una familia, porque la iglesia ortodoxa se le conoce por el país donde se encuentra. La iglesia ortodoxa griega, la rusa, la armenia, la ucraniana, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son iglesias bizantinas y se les conoce como iglesia ortodoxa. Esto es parte del cristianismo. Tristemente, al día de hoy, en México, por lo menos, para no hablar de otros países, pero en México se utiliza muy comúnmente entre los evangélicos la expresión soy cristiano, pero no somos los únicos cristianos, entendiendo esto como aquellos que tienen a Jesucristo dentro de su cuerpo de creencias. La expresión correcta es decir que somos evangélicos. Ese es el término correcto, por llamarlo de una forma. Porque claro que somos cristianos, pero no somos los únicos. En este caso, aquí en México existe Iglesia Ortodoxa, no existe como tal Iglesia Ortodoxa Mexicana, sino existen movimientos de otros países aquí en México, como la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa, disculpe, se me fue el nombre del otro país, pero también hay Iglesia Ortodoxa Ucraniana. En este caso, repito, son las hojas rojas. Y luego, del lado contrario, si ustedes ven ahí, están unas hojas en azul que dicen iglesias evangélicas, iglesias evangélicas libres, iglesias anglicanas episcopales, y es porque dentro del gran árbol del mundo cristiano, ¿no? Nosotros somos una parte. Ahí también van a ver en la parte superior, aquí esta parte de aquí, donde también habla de otras familias ortodoxas. Son muy grandes y son parte de la familia, pues. Ahora, esta es la parte superior del árbol y aquí ustedes van a identificar que aquí está toda la cuestión del mundo católico. Tremendamente nosotros pensamos que la Iglesia Católica, ¿no? Es una, pero no. También dentro del catolicismo existen varias ramas y familias. Ahí ustedes la van los pueden ver. Por tiempo no me voy a poner a explicar, pero aquí encontramos en esta hoja de arriba la Iglesia Católica Romana, ¿no? El rito latino, que es la que nosotros en México conocemos más. Ujú. Pero aquí existen otras líneas del catolicismo. Ujú. Por eso no es correcto expresar solamente decir Iglesia Católica, sino también hay que conocer, ¿no? Para poder definir, en este caso, eh, porque nosotros mismos, siendo evangélicos, también somos parte de la Iglesia Católica, entendiendo que la expresión católico o catolicismo significa universal en nuestro idioma. Entonces, ese término católico es una transliteración de un término en latín, que en español significa universal. Entiendo que igual y voy rápido, pero también se va a grabar o se está grabando esta sesión para que después lo puedas tú ver.
Así que este es el árbol de donde están en las ramas principales. De ahí, si yo me fuera solamente a analizar el mundo evangélico, que es a donde vamos, encontraríamos muchísimas ramas más, ¿vale? Ahora, estas son las ramas cristianas del cristianismo. Ya no es en forma de árbol, aquí es una gráfica, y lo que vamos a encontrar aquí es el cristianismo, y aquí hasta antes del concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, ve, aquí hay varias herejías que se fueron estableciendo, entre ellos la herejía nestoriana, que desarrolló toda una línea que se mantiene hasta hoy, y que en un momento dado no nos toca a nosotros tanto esta dinámica de esta rama del cristianismo. Hereje y todo, pero al final también está dentro de este gran árbol del cristianismo. Luego, entre el 431 y el 451 después de Cristo, cuando se desarrolla el concilio de Calcedonia, que es donde se establecen los principios acerca de la naturaleza de Jesús, porque ahí había debates entre que si Jesús era humano, o Jesús era divino, o era un fantasma, o era la mezcla de dos naturalezas. Fue una cosa impresionante. En Calcedonia es donde se establece la doble naturaleza de Jesús, y que no se mezclan, y que ni la divina domina sobre la humana, ni la humana domina sobre la divina. Eso ya lo van a ver en las materias más adelante. Pero tenemos todo el movimiento monofisita, que también desarrolla su propia teología, su propia doctrina. Doctrina es una palabra que significa enseñanza. Y luego tenemos aquí en el Gran Cisma, en el año 1054, este es el primer Gran Cisma. La Reforma Protestante no es el primer cisma que la Iglesia Católica vive. Su primer gran cisma lo vive en el año 1000, que es cuando, repito, se divide el imperio romano en el oriente y occidente. El oriente toma como capital a Constantinopla, lo que hoy es o está en Turquía, y el occidente toma su capital o la mantiene en Roma. Y la religión también toma decisiones políticas, y de ahí les repito, Oriente toma el nombre ortodoxo, que significa correcto, recto, y Occidente se mantiene en Roma, y es la Iglesia Católica Romana que conocemos hasta el día de hoy. Aquí se divide católica y ortodoxa. Y luego, en 1517, siglo XVI, aquí disculpen, aquí hay un error, aunque realmente los reformadores como tales vienen desde tiempo antes, pero es en el siglo XVI cuando viene lo que va a ser la protesta, que se va a convertir en una reforma. Por eso aquí se ve cómo se divide, ¿me entienden?, a lo largo de la historia. Aquí tenemos esta gráfica que nos da una idea más acerca de cómo se va dividiendo el cristianismo. Luego, aquí tenemos la presencia del cristianismo evangélico en el continente americano. Esta es una gráfica de 2019, ¿no?, que a nivel continental es lo más nuevo que se tiene. También no se preocupen, aquí vamos a ver, esta es la parte sur. Si ustedes, solamente quiero que ustedes se den cuenta, por ejemplo, Brasil, para el tamaño de población que Brasil tiene, aquí está en la gráfica, se ve el número en azul, habla de la cantidad de miembros, y el número en rojo, la cantidad de iglesias. Y solamente habla de la religión, bueno, en este caso, de la iglesia evangélica. Vean a Brasil, 27 millones de creyentes evangélicos, y aproximadamente 194.500 iglesias en números redondos. Ahí ustedes pueden ver la presencia por país en Sudamérica, de cómo en un momento dado la iglesia evangélica está presente. Y luego llegamos a la parte que llega hasta México. Si ustedes se dan cuenta, no aparece ahí Estados Unidos ni Canadá, así que hablamos de Latinoamérica. Y en todo caso, podemos ver a Colombia, como tiene 18.000 iglesias y 1.000.000, casi 400.000 creyentes, pero esos números, tendríamos que conocer el número de población total, ¿no?, para conocer el porcentaje. En este caso, lo que me interesa es que ustedes vean a México.
porque esto es del año 2019. Ahora, en 2019, en México, estábamos a un año de que se hicieran los censos en 2020, ¿se acuerdan? Así que esta cifra está más vinculada hacia 2010. En México, en 2019, se tenía la cifra de que había 5.386.794 personas que se identificaban o habían declarado ser evangélicos. Imagínense esto, 5 millones en un promedio de 67.849 iglesias. Aquí comienza el viaje que quiero yo llevarlos. Miren, estos son los censos de 2020. Este es el censo de 2020 de INEGI. La población de 5 años y más que se identificó como católica en el censo de 2020, vean aquí, está en el año 1990, era casi era poco menos de 65 millones de personas que se identificaban con el catolicismo romano. En el 2000 eran casi 75 millones. En el 2010 estamos hablando de casi 85 millones. Pero acuérdense que así como va creciendo la cifra, también va creciendo el número de población. Sabemos que en el 2020 llegamos a ser 130 millones de mexicanos. Ahora escuchen aquí. En el 2020 tenemos son casi 88 millones de personas que se identificaron con el catolicismo romano. Ujú. Una cifra importante, ¿no? De 130. Así que, ¿qué pasó con el 100%? ¿Se acuerdan que éramos católicos o más del 90% del catolicismo en México? Esta es la siguiente cifra. Esta es la población de 5 años y más con religión distinta de la católica. Aquí sí no están separadas aquellas personas que son evangélicos de aquellos que son mormones o testigos, ¿me entienden? O de la luz del mundo u otras expresiones como judaísmo, islam y demás. Pero nos da una idea de cómo, vean también, ha ido dándose un crecimiento. Lo tremendo de este crecimiento es que vean, del 90 al 2000 pasamos de casi 4 millones a poquito más de 5 millones y medio. Esta década fue una década de crecimiento, sí, pero si comparamos el porcentaje de crecimiento entre el 2010 al 2020, vean, es mucho más grande esta década. Cuando yo recuerdo, para aquellos que hayan conocido del Señor en la década de los 90, que los 90 fueron una década de un boom, ¿se acuerdan? De congresos y eventos multitudinarios. Ahora, vamos a que aquí estamos hablando de números, lógico, aquí nos ha cerrado y exacto, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Ya, pero esta es la cifra que a mí me ocupa y me inquieta. Esta gráfica dice, esta es la población de 5 años y más sin religión. Aquellos que ya declararon en 2020 que igual y creen en Dios, pero no se identifican con ninguna religión. Vean, en 1990, hablando de este censo, era poco menos de 2 millones de personas en todo el país. En el 2000 eran casi 3 millones de personas. En el 2010 ya estaban llegando a 4 millones y media de personas, pero del 2010 al 2020 vean el nivel de crecimiento. Así que en México tenemos en este instante a casi 9 millones de personas, ahorita lo vamos a ver también adelante, que no se identifican ya con ninguna religión. Y saben qué, estimados estudiantes, el problema es que nos estamos enfrentando a una sociedad que se está secularizando a un ritmo impresionante. Los evangélicos y los católicos. Estos son datos específicos del censo de 2020 de Puebla, el estado de Puebla. Observen la cantidad, en el 2000 había 269,000 personas en este estado, entre hombres y mujeres, que se identificaban con, con la iglesia evangélica, con cualquiera de sus familias. En el 2010, 398,000 personas y en el 2020, 724,000. Aquí es a donde les digo, vean el nivel de crecimiento desde del 2000 al 2010, vean lo que se subió o lo que aumentó, 120,000 personas en números redondos, pero vean del 2010 al 2020, casi se duplicó el número de personas en Puebla, estado de Puebla, que dijeron ser evangélicos. Eso es una noticia muy, muy, muy linda, ¿no creen? O sea, el porcentaje de crecimiento de creyentes.
Ahora aquí sí, disculpen Tijuana o, ¿no? Y de otros estados, pero me centré ahorita en Puebla para dar una gráfica específica. Y vean en cuestión católica, de casi 4 millones en el 2000 a 4 millones y medio en el 2010, vean el volumen de crecimiento, ¿no? Y luego vean del 2010 al 2020. ¿Se dan cuenta? Casi 400,000 personas de crecimiento. Así que tenemos que la iglesia evangélica creció del 2010 al 2020 en una proporción mucho mayor que el catolicismo. El catolicismo en México está sufriendo una deserción muy importante, muy importante. Ahora, avanzo. Esta es la población total por grupo religioso entre 2010 y 2020. Aquí ustedes pueden analizar eh, en este caso y vean, en 2010 el porcentaje de católicos en México era del 82% y ahora en el 2020 del 77%. En el caso del protestantismo, pasó del 7.5 en 2010 al 11% en 2020. Esto es de todo el país. Esto es de todo el país. Aquí están otras religiones, pero esta es la cifra que me vuelve a ocupar. Vean, esta, la que se identifica sin religión, porque también pasó del 4.7 al 8.1, o sea, casi se duplicó. Ahí tenemos un detalle. Algo está pasando muy fuerte en este país, porque lo más tremendo es si fuéramos a analizar esa cifra en cuanto a rango de edad. Ahí tenemos un detalle muy fuerte, porque los jóvenes son quienes están adoptando más esta situación de sin religión. Como quieras, los mayores de 40 años o 50 años ya están muy establecidos en sus movimientos, ¿me entienden? En dónde están, en lo que creen y demás. Para bien o para mal, dirían algunos. Pero en el caso de los jóvenes es donde tenemos la situación más preocupante. Aquí sí uso la primera vez la palabra preocupante. Aquí están los grupos, aquí está por grupo religioso, vean, y aquí sí ya tenemos, esto es de INEGI, esto es oficial de INEGI, y vean, aquí sí ya podemos ver las cantidades. En el 2020, 97 millones, casi 98 de católicos, y vean esto, protestante, cristiano, evangélico, 14 millones de personas. Este es el número, y disculpen la expresión tal vez, pero la voy a usar así porque hay una jerga, ¿no? Que se utiliza de pronto en términos. Este es el número mágico para mí. ¿Por qué? Porque de todo lo que yo les pueda hablar acerca de la situación de la iglesia en México evangélica, ¿no? Está la cuestión de que si ese número es real, 14 millones de personas, entonces significa que en estos 32 estados que componen nuestro país y en las ciudades principales de nuestro país hay 14 millones de personas que deben de distinguirse por la forma en cómo viven. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? Sí. Ok, gracias. ¿Sí, sí me entienden? Hay 14 millones de personas que a través de su forma de vivir, fíjense, no dije a través de su perfección, ¿me entiendes? Dije a través de su forma de vivir, a través de la actitud con la que enfrentan el día a día, deben distinguirse de la mayoría. ¿Me entienden? Si ustedes recuerdan la historia, se cuenta de cuando en un momento dado las persecuciones de los emperadores romanos se dieron, ¿se acuerdan? Ahí surgen símbolos del cristianismo, que al día de hoy la gente igual ve un pescadito, ¿no? Un pescadito y dice, y alguien le dice que ese símbolo es cristiano. Sí, sí, solamente que ese trazo del pescado estaba dividido en dos trazos. Primero se hacía la parte de abajo, o sea, se hacía así, como lo que están viendo aquí, como si fuera el trazo de una sonrisa. Y si alguien, y se hacía en el piso, en el suelo, en la arena, en la tierra, y si alguien de los que estaba ahí de pronto se daba cuenta del trazo en la tierra, y identificaba el trazo, se acercaba y hacía el trazo contrario, como una risa, pero al revés. De tal forma que ambos trazos lo que hacían era la figura del pescado. Esa era la manera en cómo se identificaban, ¿me entienden? Los creyentes a través de claves secretas, que en este caso pues se convirtió en un pez. Pero las persecuciones lo que hicieron fue generar en las personas la convicción o la decisión de desertar.
Eso fue muy tremendo. El cristianismo ha tenido los tiempos de bonanza, de crecimiento exponencial cuando ha sido perseguido, cuando no ha estado cómodo. A diferencia, el cristianismo ha disminuido en cantidad y en calidad cuando ha estado en un tiempo bueno, ¿me entienden? Cuando ha sido la religión dominante. Eso es algo muy interesante a tomar en cuenta. Tristemente, a pesar de todo lo que se hace, los seres humanos que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no dejamos de ser humanos y tendemos a olvidar. Por eso es tan importante cuando hablamos de que tenemos una relación personal con Dios. ¿Ok? Ahí ustedes pueden ver datos de otras religiones, pero les repito, este material se los puedo yo facilitar. Aparte es público, son datos de INEGI. Ahora, permítanme avanzar. Si me deja avanzar. Ya no. Ahora, déjenme aquí, voy a mostrar mi navegador. Ahí está. Entonces, de mi navegador voy a pasar. Ahora, aquí está. Estos son informaciones. ¿Aún tengo tiempo? Santo Dios, ya no tengo tiempo, pero bueno, terminaré con esto. En México, las principales denominaciones evangélicas incluyen a las Asambleas de Dios, que es una denominación pentecostal con una fuerte presencia en el país, y se enfoca en la experiencia del Espíritu Santo y la sanidad divina. Tenemos a la Iglesia Bautista, que los bautistas tienen una larga historia en México y se centran en la Biblia como su autoridad suprema. Lógico, estoy reduciendo mucho la cuestión, pero es para que ustedes conozcan, en caso de que no conozcan cómo está compuesta la gran familia evangélica en nuestro país. Tenemos a la Iglesia Cuadrangular, otra denominación pentecostal. Cuando tú escuchas el término pentecostal, se refiere a que toma en consideración dentro de sus creencias la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Uh-huh. Tenemos a la Iglesia del Nazareno, que es una iglesia que promueve la santidad personal, y también las misiones globales. Tenemos a la Iglesia Presbiteriana, que también es una iglesia histórica, ¿me entienden? Ellos enfatizan la soberanía de Dios, o sea, que Dios está por encima de todo, y la predicación bíblica, eh, eh, sí, la predicación bíblica, para no meterme más en detalles ahí. Tenemos a la iglesia metodista, que también es una iglesia histórica, tienen ellos una estructura organizativa y se centran en la gracia divina y la santificación. Los metodistas vienen de los hermanos Wesley y ellos eran anglicanos también. La iglesia luterana, aunque es menos común en México, pero también tiene presencia. La iglesia adventista del séptimo día, que es una iglesia controversial dentro del mundo evangélico, pero tiene presencia en México. ¿Por qué? Porque ellos hacen un énfasis muy fuerte en la observancia del sábado como día de reposo. Por eso ya se llaman del séptimo día. Uh-huh. Y los adventistas también están activos en nuestro país. Hay otros países en donde a los adventistas no se les considera evangélicos, y hay otros países donde sí se les considera evangélicos, porque, repito, tienen una dinámica ahí muy interesante, por decirlo menos, en cuanto a su forma de su cuerpo de creencias. Y tenemos a otras denominaciones, ¿me entienden? Que son más pequeñas, ¿no? Y muchas iglesias que llamaríamos independientes. Uh-huh. Entonces, miren aquí, déjenme que yo pase esto. Aquí, es esto. Este es mi punto con lo que cierro. Los cambios generacionales, porque es sobre esto, tendencias y relevancia. La religión en México sigue siendo un tema relevante para la sociedad, especialmente para los adolescentes y los jóvenes. Ahora, este es un informe basado en datos recientes, pero voy a este punto y aquí cierro. La religiosidad varía según las edades. Por favor, no estoy usando el término religioso de manera incorrecta o despectiva o negativa, sino como gente que practica una religión. Uh-huh. Fíjense aquí, los jóvenes tienden a ser menos religiosos que las generaciones mayores. La pluralidad religiosa es más evidente entre los jóvenes, con un aumento de personas que se identifican como sin religión. Los adolescentes y jóvenes se enfrentan a un contexto de cambio cultural y de globalización, y esto influye en su relación con la religión. Algunos jóvenes están buscando espiritualidad alternativa, como la meditación, el yoga o la nueva era. Y aparte, la educación secular y la exposición a diversas perspectivas también influyen en sus creencias.
termino de compartir y cierro con esta reflexión para todos. Eh, Hermanos, hermanas, estudiantes, estamos viviendo un tiempo de crisis y no somos el único país. Todo el planeta se está cimbrando, ¿no?, a través de estas crisis religiosa, espiritual. Y una de las cuestiones que identificamos en México tiene que ver con la falta de congruencia de los adultos, la falta de congruencia de los padres. Uh-huh. Los que en un momento fueron encontrados por Jesucristo, ¿me entienden? Los que llegaron a las congregaciones y que llegaron tal vez solteros y se casaron en medio de ese tiempo, o que ya llegaron con hijos pequeños, ¿me entienden? Y los chicos fueron creciendo viendo a sus papás, claro, asistir a las congregaciones, pero no enfrentando las problemáticas que traían de una manera concreta, correcta y total. Y entonces, algo que se ha generado, que es muy peligroso y dañino, es que los jóvenes, los adolescentes y los niños están viéndonos a nosotros, los adultos, vivir un evangelio acomodado a nuestra forma de ser. No sé si me explico aquí, ¿no? Adaptado a nuestra forma de ser, y aunque se lo aplicamos a las demás personas, justificamos actitudes y conductas en nosotros, ¿me entienden? Que no están bien. Eso está haciendo que los chicos estén enojándose con la iglesia y enojándose con Dios, porque las cosas que aprenden en las escuelas dominicales acerca de ese todopoderoso Dios no lo están observando en sus familias, en sus casas. Pero no, ustedes y yo sabemos algo, no es una cuestión de Dios, tampoco es una cuestión solo de la iglesia, es una cuestión principalmente de aquellos que debemos de vivir la fe. ¿De acuerdo? Muchas gracias, director.